Está bien. ¿Está bien, Fernanda, ahora? ¿Se siente usted conforme? Sí, profe, ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Le alivió el dolor un poco? No, pero ya vamos mejor. Estamos mejor. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Si se recuerdan, o los que estuvieron ayer, yo hice un ejercicio de ver el I por Q. Ahora podría hacer exactamente lo mismo. Voy a tratar de hacer lo mismo. ¿Está bien? Rápido. Y voy a tratar de mostrarles que en realidad sigue siendo igual de importante, exactamente igual de importante, el que ustedes tengan en claro que tienen que ver las dos cosas. Por un lado tienen que ver el I por Q, lo voy a poner, déjenme ver si lo puedo poner. No, porque lo tomo completo. Está bien. Ahí voy a sacar. Ya. Bien. Si ven el I por Q, de nuevo quiero hacer el mismo ejercicio. Ahí lo tienen. ¿Está bien? Y acá, cuando uno mira el texto, se encuentra con que, de nuevo, pregunta cuando ustedes decían, ¿cuáles son los subtemas? Fíjense que hablamos de ubicación del corazón, estructuras del corazón, que no es lo mismo dónde está ubicado, cuáles son las estructuras, la importancia de las cámaras, las válvulas y los vasos, que esto, repito, es algo que deberían saber perfectamente bien de la anatomía, pero que ya se dieron cuenta que ahora hay que tenerlo muy en claro para poder responder algunas preguntas. ¿Está bien? Después viene el flujo sanguíneo, ese sería el segundo. Ubicación, un tema. Estructura, segundo subtema. Flujo a través del corazón. Esto que decíamos, aurícula derecha, ventrículo derecho, vena pulmonar, perdón, arteria pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta. Eso, todo este tipo de cosas hay que saberlas muy bien. Fíjense que recién después aparece sistemas conductores del corazón. La inervación, los sistemas conductores, la inervación. ¿Es lo mismo? Pregunta en el chat. ¿Es lo mismo sistemas conductores que inervación? Cri, 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 cri. ¿Es lo mismo? Escríbanme en el chat una parte del sistema de conducción. Primero, la que se les ocurra, una parte del sistema de conducción, la que sea, en el chat. ¿Le escribieron algo o no? ¿Profe se refiere a lo de los nodos? No me haga trampa, Leslie. Escriba, juéguese. Ponga ahí en el chat lo que usted cree que es. Una parte del sistema de conducción. Cualquier parte, la que ustedes quieran. Pónganme una parte. Vamos, Carla, Pía, Leslie, Fernanda, Luciana, Catherine, Aileen. Profe, Sí. acá, acá está Otra. con el hiperQ, ¿cierto? Rosalind, poné y escribí. No hagas trampa. Eso, dígame de qué color es el caballo blanco de O'Higgins para que yo se lo diga. No, escriban. Escriban en el chat. José, bien. Leslie, bien. Alexandra, bien. El resto, unos cobardes totales que no escribieron nada. Ahora, dejemos de lado a Alexandra, a José y a Leslie. El resto, escríbanme qué es el sistema de inervación. Díganme el nombre o los nombres, el que quieran, puede ser uno o dos, tres, del sistema de inervación del corazón. Alexandra, los tres valientes están eximidos de poder responder a semejante cosa. Bendición. A vos. Ay, que. Llama a Yolanda a ver si. Rosalind, estás con el audio. Lo siento. No importa, no importa, está bien. Sí, yo creo, ya casi que le escuché una respuesta correcta al chico.
El resto, oigan, no van a contestar nada. ¿Qué es el sistema de inervación? No lo vayan a buscar al IPORCU, no sean desgraciaditos. No lo vayan a leer. Contesten lo que tienen en la cabeza. Bien, Carla. Bien, Carlita. Bien. Lo que inerva al corazón es el sistema nervioso. Carla, ¿es el sistema nervioso simpático o me tendrías que haber puesto otra cosa ahí? Eso, los dos, Catherine, ¿no es cierto? El sistema nervioso autónomo. Ese es el sistema nervioso que inerva al corazón. No lo tenemos inervado por el sistema nervioso central. Está inervado. Perdón, una pregunta. ¿Esto que acabo de mostrar sería una buena cosa para preguntar y ver si entendieron o no entendieron? La diferencia entre qué le da el automatismo y qué regula el corazón. Si yo corto el corazón, se lo saco a una persona de la mano, va a seguir, ¿sí? Va a seguir latiendo. ¿Por qué va a seguir latiendo? Porque tiene automatismo. Ahora, pregunta, señores. De las dos cosas que me puso, la que me puso Alejandra, José o Leslie, versus lo que me puso Carla y Catherine, ¿qué le da el automatismo al corazón? ¿Lo que El puso tejido. Alejandra, José, Leslie o lo que puso Carla y Catherine? Luis, eso, listo, gracias Luis. ¿Qué le da el automatismo? Las fibras. ¿Qué fibra? ¿Lo que dijo Alejandra, José o Leslie? ¿O lo que dijo Carla o Catherine? Esa es la pregunta concreta, Rosalind. José, dije que vos no tenías que participar. Profe, Rosangeli. Rosangeli, perdón, Rosangeli. José, te dije que vos no tenías que participar. Y está bien lo que puso José. Perdón, hagamos un repaso rápido. Fíjense cómo, si yo les vuelvo a mostrar ahora, voy a volver a mostrar simplemente la pantalla del temario del I por Q. Fíjense cómo, si yo me preocupo por entender cuáles son los temas, no les quedó claro y no me tendrían que haber respondido acá nomás diciéndome, ups, sistema de conductor debe ser una cosa e inervación debe ser otra cosa, porque si las pones separadas, son dos cosas distintas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fíjense la importancia que es agarrar y entender cuáles son los distintos temas que están acá. ¿Cómo se está planteando esto? ¿Cómo se ordena el tema? Entonces, en ese contexto de cómo se van ordenando los temas, yo empiezo a tener mucha información. Yo digo, voy a tener que entender la ubicación, la estructura, que tiene que ver con las cámaras, con las válvulas y con los vasos. Voy a entender para dónde va cómo es el flujo, qué pasa uno detrás de otro. Ah, voy a tener que entender los sistemas los sistemas conductores. Perfecto. ¿Qué era? El sistema, el nódulo sinusal, las fibras a través de la aurícula, el nódulo auriculoventricular, las fibras de Purkinje. Todo eso es el sistema de conducción del corazón que nada tiene que ver, sí tiene que ver, pero no es lo que le da el automatismo al corazón. ¿Qué le da el automatismo? El que tiene su propio sistema de conducción. ¿Se entendió? ¿Estamos? Profe, ¿qué es lo que le da el automatismo entonces al corazón? Fer, pensá y decímelo vos, dale. ¿Qué le da el automatismo al corazón? ¿Qué parte anatómica me perdí con eso? No, pero no es que estamos, Perdí. no es una parte anatómica. Sí, hay una parte anatómica. El sistema de conducción, Fernanda, del corazón está formado por nódulo sinusal, las fibras que van a la aurícula, el nódulo auriculoventricular, las fibras el haz de Purkinje o fibras de Purkinje, ¿está bien? Todas las ramificaciones. Eso es el sistema de conducción. Ahora, si yo te preguntara específicamente de todo eso que te mencioné, ¿qué le da el automatismo? ¿Qué partes de eso le da el automatismo? Porque está ahí, pero decime de todas esas que te mencioné, ¿quiénes son las que regulan que el corazón lata con una frecuencia determinada? ¿Quiénes disparan?
nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y la fibra de Purkinje. Todas ellas con distinta frecuencia. ¿Ok? Ah, ¿Estamos? ya. ¿Se entendió? Sí. Ujú. Me lo tendría que haber dicho vos a mí, que conste. Por esta vez te lo voy a perdonar. Entonces, yo sigo viendo, lo que estoy mostrándoles acá es que, lo mismo, ¿cuál fue la conclusión? ¿Quiénes estuvieron ayer en la revisión? Levántenme la mano ahí o díganme, ¿quién estuvo? Perfecto. Ámbar, ¿cuál fue la conclusión final? ¿Qué había que hacer con el I por Q? ¿Había que leerlo al final o había que leerlo al principio? Al principio, Al principio, al principio. tal cual. Acá es exactamente igual. Y si encima tu nota en anatomía fue muy baja, con más razón tenés que primero estudiar muy bien el I por Q. ¿Está bien? Lo tenés que estudiar muy bien. Porque te vuelve, te explica la ubicación del corazón. Cosas que yo en la PowerPoint después, algunas sí las explico, las repito, pero la mayoría no. Entender bien esto me ayuda a entender bien cómo es las cámaras, las válvulas. Ojo, yo no les voy a estar preguntando un nombre anatómico, porque eso lo tendrían que saber de anatomía. ¿Está bien? Yo lo que voy a estar tratando de preguntar viene más acá, por esta me encanta. ¿Qué hace la vena cava superior? ¿Qué hace la vena cava inferior? ¿Qué características tiene la arteria pulmonar? ¿Qué características tiene la vena pulmonar? ¿Sí? ¿Estamos? Después seguimos. Flujo, y explico el flujo, que acá hay que entenderlo muy bien. Esto es el Padre Nuestro. Esto hay que ser capaz de repetirlo con los ojos cerrados. ¿Está bien? Hay que internalizarlo. Después viene el sistema de conducción. Y acá sí empieza lo importante, que esto sí, ahora nos vamos a ir a la presentación, pero quiero terminar con el I por Q. Fíjense cómo ustedes acá siguen estando viendo y les explica rápidamente cuál es la diferencia entre las de His, la rama derecha y la izquierda, las fibras de Purkinje. ¿Está bien? Y después explica claramente que el corazón está inervado, ¿está bien? Tiene capacidad inherente de contracción rítmica automática independientemente de su suministro nervioso. Sin embargo, ¿cuánto aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca? ¿De quién depende? Díganmelo ahí en el chat. ¿Lo están leyendo ahí? ¿De quién depende el cambio de frecuencia? Que yo venga latiendo a 70 y de pronto pase a latir a 120. Del sistema nervioso simpático y parasimpático. Sí, y hay otros reguladores, pero esos son los fundamentales. Vos te asustás, Rosangeli, y cuando tenés un susto, te aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque disparó el simpático. ¿Está bien? Cuando dormís, tenés descargas parasimpáticas, por eso baja la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? ¿Entienden que esto es súper importante que lo tengan clarito? Súper importante, ¿está bien? Después, al final, y acá, ya terminó. ¡Uy, qué cortito! Mira qué cortito. Sacando las páginas de entrada, son 1, 2, 3, 4, 5 con mucho dibujito, 6 con algún dibujito, 7 con algún dibujo. 7 hojas hay que leer. ¿Es mucho? No. Y encima tienen un audio. ¿Estamos? Que lo pueden poner y mientras tanto van resaltando y poniendo las cosas ahí. Ese es el de corazón. El del circulatorio después lo vamos a ver que es muy parecido. Pero tiene también una particularidad el del circulatorio. Déjenme buscarlo para mostrárselo. Quiero mostrar los dos y después nos metemos de cabeza a hacer los repasos. Fíjense que una de las cosas interesantes. Quiero hacer el mismo ejercicio de los subtemas, porque es importante que entiendan cómo están estructurados los temas. Lo voy a abrir. Vamos a poner acá, ¿dónde está? Ahí. Siguen viendo el anterior, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O ya están viendo el otro? No, se sigue viendo el anterior. Muy bien, entonces, stop. Ok. ¿Esto no les hace acordar a la pandemia? Fíjense, cuando hablamos de la circulación, volvemos a tener lo mismo. Primero va a haber que entender la estructura de los vasos. Estructura, ojo, estructura, no flujo. Ahí dice estructura. Ah, pucha. Entonces acá la diferencia está en que tengo que entender claramente
la diferencia entre arteria, capilar y vénula. ¿Será que para entender si esto, para saber si esto lo entendieron, puede haber muchas preguntas vinculadas a, ¿sabe usted la diferencia entre una arteria, un capilar y una vena? Ahí acabo de Profe, leer. ¿Cómo? está presentando algún PPT, Estoy porque no presentando se un ve. Word, no se ve. Gracias, Rosalind. Dame un segundito. A ver, vamos de nuevo. Supuestamente lo había agarrado. Ahora, Ahora sí. perfecto. Lo que estaba mostrando y explicando es esto. Fíjense que acá los títulos parecen ser lo mismo, pero no son lo mismo. Acá cambia el énfasis. Hay una descripción general de los vasos sanguíneos, para que usted entienda de qué se trata un vaso sanguíneo, porque tiene la parte interna, el endotelio, la parte externa, bla, 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 bla. Y después empieza a decir, usted tiene que saber las diferencias estructurales entre una arteria, un capilar y una vena. Las tiene que saber. Cuando decimos que una persona que tiene diabetes tiene una vasculopatía, ¿qué creen que estamos diciendo? Que tiene una enfermedad de los vasos. ¿Sí? Cuando decimos tiene arterioesclerosis, ¿cuál de las tres tipos de vaso sanguíneo estará afectado? Arterioesclerosis. Arteria. Perfecto, las arterias, ¿está bien? Las arterias están afectadas. Y la pregunta es, ¿se afectarán después en todas las capas? ¿O una capa en particular empezará y después seguirá la otra? Va a empezar por una capa, por eso tenemos que entender muy bien cuáles son esas capas. Fíjense que después de explicar los vasos, automáticamente habla de la presión y qué factores afectan la presión arterial. Si ustedes fueran a esta altura del partido ya bastante avispados, ya se hubieran dado cuenta. De presión sanguínea, el subtítulo no da para hacer preguntas sin verlo, sin ver el detalle. ¿No les da a entender de que factores que afectan la presión arterial me lo van a preguntar seguro? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, ¿no? Sí. Obviamente ustedes quisieran que no, y lo entiendo, pero está. Y fíjense que acá, en este texto, de nuevo aparece esto que lo hemos visto muchas veces, súper importante, dos circuitos cerrados, uno grande y uno chico, pulmonar y sistémico. Son circuitos en paralelo. Son circuitos en paralelo. ¿Están en paralelo? Sí, el pulmonar y el sistémico, pero son circuitos que, digamos, lo que pasan a tener es toda una irrigación dependiendo de cada uno de los sistemas. Después viene lo que decíamos antes, la estructura para entender las diferencias entre una y otra. Después veníamos y explicábamos que cuando hablamos de las arterias, lo más importante es la elasticidad. Súper importante entender la elasticidad. ¿Está bien? ¿Qué es lo que, perdón, la elasticidad de la aorta? Si hablamos de la presión arterial, ¿qué es lo que determina la elasticidad de la aorta? Si hablamos de la presión arterial, ¿cuál de los dos componentes de la presión arterial está determinado más por la elasticidad de la aorta que por la contracción del ventrículo? ¿La alta o la baja? ¿La sistólica o la diastólica? Sistólico. Sí, sistólico. Piensen, carajo. Piensen. ¿Quién determina el pic de presión, que es lo que medimos como sistólico? La eyección del corazón. Eso es el pic sistólico. El máximo pico está dado por el máximo momento en que el corazón saque el mayor volumen de sangre. Después actúan las paredes de la arteria, que son elásticas. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿Quién está hablando? o sea que la presión de la sangre la va como a ver el ventrículo, fue lo que dijo. No, Rosalind, me vas a disculpar. Necesito que leas.
y que estudies, porque esto lo tienen O que sea, estar. es que me confundí con lo que dijo, porque sí lo había leído, lo que pasa es que me confundí con lo que había dicho. Y lo que te dije es exactamente igual a lo que leíste, porque en ningún lado va a decir otra cosa distinta que decir que el pic de eyección del ventrículo es el determinante de la presión arterial sistólica y que el determinante de la presión diastólica tiene que ver con la elasticidad de la aorta que va a volver, porque voy a hacer la pregunta de otro lado. ¿Qué permite hacer que la sangre siga fluyendo en las arterias mientras el corazón no latió? Porque el corazón late 1, 2, 3, 4. No está permanentemente largando sangre el corazón. ¿Qué permite que la sangre siga yendo para adelante, siga fluyendo? ¿El latido del corazón u otra cosa? Y si es otra cosa, ¿qué es? ¿Pueden mirar el dibujito que está ahí y decirme la respuesta? ¿No es la Miren, elasticidad de las arterias? la elasticidad de las arterias. Porque terminó de salir la sangre, se cerraron las válvulas y la elasticidad va a comprimir toda la sangre que está y la sigue impulsando. ¿Va a poder volver la sangre al corazón de nuevo? No. ¿Por qué no? Porque se cerraron las válvulas que actúan como un tope y por lo tanto a la sangre no le queda ir otra cosa que ir para adelante, hacia la circulación sistémica. Por eso sigue. ¿Y por qué se contrae la arteria? Porque la arteria es elástica. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Quizás mi primera reflexión es, creo que les falta leer, porque todo esto está muy bien explicado en el I por Q. ¿Está bien? Por eso partí diciendo tienen que leer el I por Q. No vayan a estudiar el PowerPoint, porque en el PowerPoint nos metemos ya en cosas más particulares. Si no tienen esta base, si no son capaces de decir con certeza la diferencia entre una arteria y una vena, les va a costar todo el resto. Entonces tienen que ir a reforzar los conceptos que están acá. Después vienen los capilares, que es terriblemente importante. Entender la diferencia entre estos capilares, entre uno y otro, y entender la diferencia no solo en la estructura, sino en cómo se irrigan los capilares. Después viene todo esto, sigue, y fíjense que ahí terminó. De nuevo, es súper poquito. Termina en la página 9. Quiere decir que lo que tienen que leer es... Ups, mira qué cortito. Empieza acá, 1, 2, 3, 4, 5 y un pedacito. No es mucho. Ahora bien, si no entendieron, no leyeron esta parte, el resto les va a costar. ¿Se entiende el mensaje? ¿Lo entienden clarito? Porque yo sigo teniendo la sensación, perdón, y los que de nuevo, lo repito, aunque suene odioso, los que no tienen los que les falta y no cursaron Morfo 2, esto lo tienen que hacer sí o sí. Porque tienen que entender esta parte. Y también, si tuvieron una nota relativamente baja en anatomía, también hay que resolver esto con el I por Q. ¿Estamos hasta ahí? ¿Puedo ir a la presentación ahora? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a ver, ahora rápido, y ahora nos vamos a meter en temas, ¿no? Vamos a meter en temas más específicos. Y ya. ¿Se compartió o no? No se compartió. Ok, ahí estamos. Estamos con los temas, el temario. Tan, 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 tan. Una pregunta. ¿Creen que una cosa parecida a lo que se les pregunta ahí podría llegar a ver en la prueba? Después de habérselo dicho 10 veces, ¿sería lógico o estas preguntas no las vamos a hacer? Cri, 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 cri.
¿Son capaces de responderlas ya? La hice al principio la pregunta, ¿no? La última, por ejemplo, la hice al principio. Entonces, es importante. Fíjense, de nuevo, la posición del corazón muy rápido, porque esto lo tienen que estudiar. Esto es súper concreto y yo no debería perder mucho tiempo. Esto es estudiar. La diferencia entre esto es importante, terriblemente importante. Entender la diferencia entre el endocardio, el pericardio, ¿está bien? ¿Cuántas capas tiene el pericardio? Una pregunta. ¿Qué tipo de tejido forma el miocardio? ¿Qué tipo de tejido forma el miocardio? Nervios. ¿No es el tejido muscular especial del corazón? Y Estriado, profe. usted sería tan Creo. bueno y tan amable, mi estimada Fernanda, de decirme específicamente qué tipo de tejido es ese El, el estriado. y cuál de los dos estriados. em, Nada, se me olvidó. A ver, está bien. Y Fernanda fue lo suficientemente valiente como para responderme. Se acaban de dar cuenta que les voy a hacer una pregunta ahí que seguramente va a tener que ver con lo que vimos en la semana 5 con músculo. Y que lo que me tendrían que haber respondido específicamente es, perfecto, es uno de los dos tipos de músculo, ¿está bien? Que es estriado. Es el estriado cardíaco, porque tenemos el esquelético y el cardíaco. Y que este tiene estas particularidades, a diferencia del cardíaco, el esquelético. ¿Y cuáles eran esas diferencias? A ustedes que les gusta tanto el potencial de acción, ¿podría haber acá una pregunta sobre qué tipo, cuál es el catión que específicamente va a permitir que se mantenga la contracción de este músculo estriado? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál era el catión? ¿El calcio? El calcio. ¿El calcio? Perfecto, el calcio. Muy bien. De nuevo, ¿se dan cuenta que está todo relacionado y que si no repasaron bien músculo, les va a costar? La ventaja es que ahora ustedes solitos se van dando cuenta. De nuevo, si yo les pregunto, de todos los tejidos que están ahí, de todos los tejidos que se ven ahí, díganme cuáles son epitelios. De todo lo que está ahí. Ahí están todos con nombre en inglés. ¿Cuáles serán epitelios? A ver, yo podría preguntar, ¿cuál no es un epitelio? Fernanda, el que me dijiste recién, ¿cuál no es un epitelio? El miocardio. El miocardio, el músculo no es epitelio. ¿El endocardio será un epitelio? Está recubriendo la cavidad interna del corazón. Es lisito. Ese es uno. ¿El pericardio será otro epitelio? Sí. Sí. ¿Estamos? Entonces, necesito que conectar lo que estuvieron antes con esto. ¿Está bien? ¿Ok? Más allá que él lo decía. Acá viene la parte, de hecho acá la dice. Ojo, las características del miocardio. Tengan en cuenta lo siguiente. Tengan en cuenta que está constituido por fibras, perfecto, son las fibras. Ok, acá también tenemos de nuevo discosetas, banda I, que se contraen y se solapan. Bárbaro, qué bueno, porque esto lo sabía. De hecho, ya supe yo cuál era la pregunta que me iba a hacer. ¿Cuál es la banda que se contrae? ¿Cuál es la que cambia de tamaño? La banda ahí. Perfecto. El resto tiene que pensar, ups, si no me acordé, fíjate qué fácil que es volver a preguntar algo de la semana 5 ahora, porque estamos hablando del corazón que obviamente tiene músculo cardíaco. Acá tabla, lo que decíamos recién, puesto una cosa al lado de otro, tengo que ser capaz.
Acá es súper fácil hacer una pregunta. Por favor, ¿sería usted capaz de decirme cuál es la parte de los vasos que lleva sangre donde se agotó el oxígeno desde el ventrículo derecho hasta los pulmones? Y ustedes tienen que agarrar y achuntarle. ¿Sí? ¿Estamos? Por lo tanto, acá, al estudiar, no estudiamos de memoria, de nuevo es una tabla, trato de ver las diferencias para establecer diferencias. Y como yo repaso si lo entendí, tapo una y le pido a alguien, haceme una pregunta. Decime la función y yo te tengo que responder cuál es el vaso correcto. De esa forma estudiamos. Acá es más o menos lo mismo, pero visto de otra manera. Fíjense qué interesante que acá lo que tienen abajo son aurículas y el lado ventrículo. Y se dicen cámaras superiores, esto lo teníamos claro, estaban arriba, pusimos la mano, hicimos el ejercicio de que la tengo acá, cámaras superiores, no me lo pongo, aurículas, cámaras inferiores, ventrículo. Reciben sangre de vasos sanguíneos denominados venas. Pregunta, las aurículas que reciben sangre de vasos que están denominados venas, ¿en todos los casos reciben sangre desoxigenada, ya que son venas? No, Cállate, Alejandra, no digas más nada. Alejandra dijo que no. ¿El resto qué opina? Son venas. Ailén, Sí, Fernanda, pero no, porque también reciben de la arteria pulmonar, ¿o no? O sea, dale, decilo de bien. las, De la... de las venas pulmonares. Perfecto. La vena reciben sangre de vasos denominados venas, pero no todas las venas, justo a excepción de la vena pulmonar, que es la que trae sangre oxigenada del pulmón. Pregunta al resto que no me respondió, porque Ailén y Alexandra lo dijeron bien, o lo dijeron rápido. ¿Entendieron la lógica de cómo pueden ser las preguntas? ¿Se dan cuenta? creo que no entendí la última parte, me disocié. Ok. Voy a repetir. ¿Está bien? Me está haciendo repetir mucho, mi estimada Fernanda, pero no importa, yo la aprecio mucho. Yo Ando lento pregunté, hoy día. sí, ya sé, por eso, pregunté. Lo que pregunté es, eh, en las aurículas reciben sangre de unos vasos sanguíneos que dominamos venas. Punto. Todas las venas, por ser venas, traen sangre desoxigenada y la respuesta debió ser categórica. No, no, ¿por qué no? Y porque la vena pulmonar, como bien dijo Ailén, la vena pulmonar trae sangre oxigenada del pulmón y la vuelca en la aurícula izquierda. ¿Se entendió, Fer? Ahora sí, Ahora, lo interesante de esta conversación es qué parte de lo que yo insistí cuando les mostré el I por Q se tendrían que haber parado y que yo les dije, repítanlo hasta el cansancio. Flujo. ¿Está bien? Flujo. Aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Hasta ahí toda sangre desoxigenada. Llega al pulmón. Vuelve. ¿Por dónde? Por la vena pulmonar. Pero trae sangre desoxigenada. Sí, ¿y a dónde llega? A la aurícula izquierda. Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo. Ah, perfecto. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos? A ver. Sí. Y de nuevo, yo por ahí, si yo escuchara esto, alguno diría, yo mismo lo escuchara y diría, pero no les está dando una clase. No, los estoy tratando de que, lo estoy tratando de que ayuden a pensar, porque esto es un repaso, no es la clase. ¿Está bien? Y en un repaso, entonces lo que estamos tratando de poner, perdón, cuando yo preguntaba, inervación o conducción, ¿es esto o es uno solo de esas dos cosas? La actividad eléctrica está vinculada a ¿la conducción o a la inervación? La actividad eléctrica del corazón. A la conducción. Ahora sí, bien, Rosalind. Conducción. A la conducción. A la conducción. Pero también el nervio, que el sistema que... Sí, sí, pero llega a través de un nervio, de una neurona, que es la parasimpática o la simpática, pero termina actuando en una sinapsis.
¿Está bien? Pero aparte estamos hablando de actividad eléctrica del corazón. Y acá estamos hablando de esta cosa que tiene que ver con básicamente un nodo, el nodo auriculoventricular, el sinusal, que está en la pared de la aurícula, muy arriba, único, no está en las dos aurículas. Cosa interesante, no está en las dos aurículas, está en una. Que cuando se dispara irradia hacia toda la pared de la aurícula. ¿Y por qué no pasa al ventrículo? ¿Por qué no pasa al ventrículo? ¿Por qué no pasa al ventrículo? Pasa, pero tiene que pasar por un único lugar, que es el nódulo auriculoventricular. ¿Por qué no pasa? Porque la diferencia entre la aurícula y el ventrículo es que hay toda una capa fibrosa. No hay músculo, hay una capa fibrosa. Y por lo tanto por ahí no se transmite fácilmente. ¿Está bien? Esa parte blanca que han visto del corazón que está acá, una capa fibrosa, esa no transmite. Por lo tanto, este dispara y va para acá. Después viene el nódulo auriculoventricular. Después viene el haz de His y después las fibras de Purkinje. ¿Será importante saber este orden y entender el orden sino auricular, auriculoventricular, el haz de His y fibras de Purkinje? Díganme que sí, miéntanme, díganme, sí, Connie, es importante. ¿Por qué? Porque de todo esto iba a depender después del electrocardiograma. Por eso teníamos que entender esto al principio. Ahora, acá hay una parte súper importante. Y esta parte que está ahí, ¿será una parte que a Juan le podría gustar? Fíjense, No creo. ¿cómo? No creo que le guste, profe. No creo. Pues está bien. Le voy a decir a Juan que vos no estabas de acuerdo con que le gustara esto. Pregunta. Fíjense, ¿será importante entender que el nódulo sinoauricular es el que comanda y el que tiene más capacidad de disparar y que dispara de a 100 latidos por minuto? Como él dispara de a 100, si yo disparo de a 100 y el nódulo auriculoventricular solo puede disparar entre 40 y 60 y le llegan 70 latidos por minuto, ¿quién va a mandar? El de arriba, el nódulo sinoauricular. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes deben haber escuchado que les dijeron, uy, tiene un bloqueo y tiene la frecuencia cardíaca muy baja. ¿Qué pasó? Que el nódulo sinoauricular dejó de disparar bien por alguna enfermedad o por alguna razón. El que se va a hacer cargo y va a tomar el control es el siguiente. Es decir, que el corazón no solo tiene un sistema de conducción, sino que tiene un sistema de respaldo. Si falla el de arriba, el segundo se va a hacer cargo. Por eso es que nos resulta relativamente fácil cuando decimos, tenemos una señora adulta mayor de 80 años que la fuimos a ver en la cama y estaba recostada, estaba bien, no tenía ningún problema, latidos por minuto y tenía 55. Ah, pero es una viejita, no hay problema. Perfecto. Párela, póngala de pie. ¿Qué sería lo normal que debería pasar en una persona a la que la ponemos de pie? ¿Qué debería pasar con su frecuencia cardíaca? Rápido. Aumenta. Debería aumentar. Y entonces, si a esta señora mayor de 80 años la ponemos de pie y no aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué le está fallando? El nodo nódulo sino- sinoauricular. Ella tiene un problema y el nodo que está actuando de ella es el aurículo ventricular, no el sinusal, porque dispara y late a 50 latidos por minuto. ¿Se entendió? Hay algunos infartos que por ahí le da a la gente, que son infartos grandes, que corta todo el sistema del nódulo, del sinusal y del aurículo ventricular, pero por suerte sigue latiendo de a 25 a 45 latidos por minuto. Es muy poquito, pero alcanza. Obviamente, si le haces hacer ejercicio, se te muere el paciente. A los dos de abajo es cuando les tenemos que poner un marcapaso. ¿Está bien? Porque falló. Si una persona no puede aumentar su frecuencia cardíaca, le ponemos un marcapaso para que dispare más elevado. El nódulo auriculoventricular, si no, va a comandar. ¿Se entiende esto o no? Porque es súper importante que lo entiendan. ¿Se entendió? Profe, una pregunta.
se le pone el marcapaso a la persona que ya está como ocupando el segundo paso, que es el nódulo. A ver, es que Ahí. existen, sí, después lo vamos a ver en fisiopatología muy bien, Ámbar, pero lo que quiero que entiendan es, si el marcapaso principal dejó de funcionar, la persona tiene que usar el segundo, que es el aurículo ventricular. Ahora, ese aurículo ventricular no tiene marchas rápidas, no puede aumentar la frecuencia cardíaca más allá de 60 latidos. Y normalmente la persona debería tener la capacidad de poder levantarse y subir la frecuencia cardíaca a 100. Es normal que tenga 100 cuando hace ejercicio, cuando hace nada. Entonces, a esa persona probablemente le tengamos que poner un marcapaso para que pueda disparar más rápido su corazón. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? ¿Cómo harían la pregunta acá? Sería fácil hacer una pregunta. Una persona que en este momento está con 45 latidos por minuto. ¿Cuál es el nódulo que comanda su frecuencia cardíaca? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? Nódulo auriculoventricular. Perfecto. ¿Todo el resto lo siguió a eso? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí o no? No me pongan nervioso. ¿Estamos? Sigo. Acá lo que se muestra es lo mismo que lo anterior, nada más que está más lindo, dibujadito, etcétera, etcétera. Lo que nunca se acuerdan es que el nódulo sinoauricular manda la onda a toda la aurícula, a las dos aurículas. Mientras que el nódulo auriculoventricular va por el tabique, ¿está bien? Por eso se llama el haz de His, ¿está bien? Denme un segundo que están tocando el timbre. Un minuto. Acá volví. Bien, esto les va a pasar cuando tengan hijos. Todos sus hijos piden cosas por Mercado Libre y uno los tiene que recibir. Bien, estamos acá. Volvamos, concentrémonos. Concentrémonos. Estábamos hablando del sistema de conducción. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Sí? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? Houston, Sí, Houston. profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, de esta diapositiva es lo mismo que lo anterior. Exactamente igual, no tiene mucha diferencia. Avancemos con la próxima. ¡Ajá! ¿A qué les recuerda esto? ¿Qué semana? Potencial de acción. Potencial de acción, exactamente. ¿Cuál era la diferencia entre la potencial de acción de la neurona y el del corazón?
en términos de iones, ¿qué aparecía en este potencial de acción que no estaba en el otro? El calcio. El Es calcio. exactamente el calcio. Que yo tenía, ¿se acuerdan de esto? Yo tengo una fase rápida de ingreso, que acá ingresa sodio, pero acá yo tengo que mantener la contracción durante más tiempo. Entonces, ¿qué uso? Hago entrar calcio, que son dos positivos. En vez de que el sodio, de sacarlo al sodio, entra calcio. Entonces lo mantengo positivo arriba. ¿Está bien? Lo mantengo positivo. Eso permite que la despolarización sea más extensa en el tiempo. A diferencia del otro que empezaba a bajar acá nomás, bajaba cerca de donde está el 1, bajaba rápidamente. ¿Está bien? Acá no, se mantiene con el calcio arriba. ¿Sí? Y esto lo que permite es que pueda mantenerse la contracción. Entonces, vuelvo a preguntar una pregunta. ¿Cuándo empezaría? Lean, miren lo que está en el dibujo, ¿eh? ¿En qué momento se da la contracción? Inmediatamente después de iniciada la despolarización y hasta que empieza la repolarización. Durante ese momento se está dando la contracción. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora, eso es la contracción del músculo. Pregunta, el periodo refractario por el cual no se puede volver a recibir otro estímulo que estimule a esto que está acá. El periodo refractario se va a dar en la fibra muscular. Lo dije, qué pavo que soy. Iba a hacer la pregunta. La digo yo directamente. ¿Son conscientes de que esto que estamos viendo acá no es en la neurona, sino que es en la fibra muscular, que es el otro tejido excitable que teníamos? Había dos tejidos excitables. La neurona y el músculo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Cri, cri. Sí. Bien. Entonces teníamos dos tejidos. ¿Papá podría repetirlo? Sí, lo puedo repetir, pero hay cosas que necesito que de una vez por todas, Rosalind, sean parte del conocimiento, porque estoy repitiendo cosas que las deberían saber. ¿Está bien? Teníamos dos tejidos excitables. Esto lo vieron en biología, músculo y neurona. La neurona tenía un potencial de acción. El músculo tenía otro potencial de acción. Entonces, acá, esto que están viendo como dibujos de despolarización, ¿es en el sistema de conducción o es en el músculo? Piensen, en el músculo, es en el músculo. ¿Se acuerdan que cuando vimos músculo, vimos que se despolarizaba, que se liberaba calcio y que ese calcio conducía el estímulo y lo tenía que conducir a todas las fibras nerviosas, incluso que había un tubo que bajaba rápidamente dentro del músculo, que se metía adentro para garantizar que todas las fibras recibieran ese estímulo y que ahí era cuando del sarcoplasma salía el calcio para mantener la contracción. ¿Se acuerdan de eso? Porque si no se acuerdan, tienen que ir a repasarlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Y acá se ve más clarito todavía, y acá hay una muy buena referencia para entender bien cuáles son los canales. A ustedes que les encantan los canales. ¿Está bien? Entonces, tengo esto que me explica cómo se va dando. ¿Con qué se da esto? La subida rápida, porque se abre el canal de calcio. Inmediatamente después de esto, esta pequeña bajada se da porque también se abre un canal de potasio. Se abre el canal de sodio, pero también se abre el canal de calcio. Y por lo tanto, al abrirse el canal de calcio, está entrando dentro de la célula. Perdón, ¿ven las flechitas? ¿Cuál dirección de la flecha, de qué ion podría yo decir que sale? Miren las flechas. ¿Cuándo la flecha indica que sale? El potasio. El potasio. Este está saliendo. Entra sodio, pero poquito. Entra mucho calcio, por eso se mantiene la meseta.
¿Está bien? Este plató arriba, a esto le llamamos meseta. ¿Sí? Se mantiene. ¿Por qué? Porque al entrar calcio, la célula sigue, miren acá, sigue estando positiva. Después empieza a salir más potasio. Finalmente sale muchísimo potasio y eso hace que la célula vuelva a su estado de... ¿Qué estado es este? Este que está acá abajo, que lo vimos. Reposo. ¿Cómo? Reposo. El estado de reposo. ¿Está bien? ¿Está bien? Y que el estado de reposo en términos de potenciales se llama potencial de... Repolarización. No, se llama potencial de El membrana. de membrana. El de membrana, justo, no tienen que confundir eso, porque esa es otra forma de preguntar si entendieron bien o mal. ¿Está bien? Cuando finaliza todo, la célula vuelve a su potencial de membrana. ¿Está bien? ¿Qué la sacó de esto? Y acá empezó el potencial de acción. Todo esto es potencial de acción. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Perfecto. Acá lo que tenemos que entender que el potencial de acción de los marcapasos también tienen potencial de acción, que empieza con una despolarización lenta, ¿está bien? Debido a cierres de canales de potasio, ahí lo dice, apertura transitoria de canal de sodio, apertura transitoria de un canal de calcio, hasta que llega a este punto. Cuando llega a este punto, se despolariza rápidamente, debido a la afluencia de calcio y a la apertura del canal de tipo calcio. Ojo, no confundan esto, porque acá no estamos hablando de este, que era el músculo. Acá estamos hablando de este, que es el potencial de acción del marcapaso. ¿Se entendió la diferencia? Músculo, marcapaso. Músculo, marcapaso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, muy bien. De hecho, el potencial de acción el control de la frecuencia cardíaca podría ser normal con el marcapaso y acelerarse por descarga simpática. Fíjense que se aceleró. Este que tendría que haber venido recién por acá, se acelera. ¿Está bien? El sistema nervioso simpático es el que lo va a acelerar. El parasimpático lo va a frenar. ¿Estamos? El parasimpático lo frena. Entonces, volvemos acá. Actividad eléctrica de todo el corazón tiene que ver con, exactamente, con todo lo que tiene que ver con la transmisión a través de estas cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Esto es igual a esto? Sí. No. Este es un electrocardiograma que se toma desde afuera del cuerpo y es la representación de la suma de todos estos potenciales de membrana en todo el miocardio. ¿Se entendió? Esto no lo estamos viendo, esto lo medimos con pipetas. No, no lo podemos medir porque esto está sucediendo en la fibra muscular. Esto es el electrocardiograma y le ponemos las cosas en la mano y en los pies. Y la onda P es la representación de toda la despolarización de la aurícula. El intervalo PQ es lo que tarda el estímulo de viajar de la aurícula hasta llegar al nódulo auriculoventricular. El QRS es la despolarización de ¿quién? ¿Qué se despolariza cuando me está mostrando el QRS? El ventrículo. El ventrículo. Todo el ventrículo. Bien, bien, bien. El segmento ST es el tiempo, ¿está bien?, que tarda desde que se termina la despolarización hasta que se va a dar de nuevo la repolarización, porque la onda T es la representación de la repolarización de todo el que empieza con B corta. Ventrículo. Perfecto. ¿Estamos? ¿Sí? Fíjense arriba, para que ustedes, esto que está sucediendo acá en lo azul
es la contracción del atrio, de la aurícula. Lo que está en amarillo es la contracción del ventrículo. ¿Estamos? ¿Quedó claro, Rosalind? ¿La diferencia entre una cosa y otra? Sí. Perfecto. Claro, si lo queremos ver, nosotros podríamos decir que, fíjense, yo podría estar diciendo, ok, si solo pudiéramos ver la onda, el potencial de acción del nódulo sinusal, lo veríamos así. Si viéramos la transmisión en el atrio, la veríamos así, porque es lo que viajó toda esta fibra que estamos viendo ahí. Si viéramos cómo es el potencial de acción del nódulo auriculoventricular, lo veríamos así. Si viéramos el de cada una de las fibras de Purkinje, veríamos esto. Y finalmente, si viéramos solo el potencial de acción del ventrículo, veríamos una onda así. En realidad, cuando vemos el electrocardiograma, que lo vemos desde lejos, por eso le ponemos los electrodos en las manos, en las piernas, terminamos viendo esta representación, que es la suma de todas las despolarizaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me prometen que no se van a confundir con esto? Esta es otra que, si se fijan, da para muchas preguntas. Porque acá se está explicando cómo se regula la función cardíaca. ¿El corazón de ustedes cambia la forma en que late? Sí, cuando se sienten frío, cuando sienten calor, cuando sienten miedo o cuando están tranquilos, cuando empiezan a correr o cuando no están corriendo. ¿Cómo se autorregula el corazón? La primera autorregulación significa que si el corazón recibe más sangre, ¿está bien? Se distiende más, se contrae más fuerte. ¿Cuándo sucede esto? Cuando a todos ustedes los tengo acostados en la cama y de golpe les levanto las piernas. Aumento el retorno venoso porque llega más sangre a la aurícula, ¿ok? Y al llegarles más sangre a la aurícula, se distiende, se estira el corazón. Y como se estira más, la fuerza de contracción va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque se llenó más el corazón, por lo tanto contrae con más fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con que se llena más, por eso habla del estiramiento de la aurícula, hace que el corazón diga, ups, me está llegando más sangre. Hay que aumentar la cantidad de sangre que saco. ¿Esa autorregulación es lo mismo que la regulación autónoma? No. La regulación autónoma viene del sistema nervioso y está dada por el simpático y el parasimpático. Es decir, yo puedo estar acostado y me levantan las piernas, ¿está bien? Pero si a su vez me pegan un bruto susto, va a aumentar más mi frecuencia cardíaca. Son cosas independientes, ¿está bien? Si me dan una droga parasimpática, independientemente que me suban las piernas, probablemente no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estoy inhibido por el parasimpático que bloquea el efecto anterior. ¿Está bien? Y lo que tienen abajo es que el corazón responde a algunos iones. Ahí la explicación es muy fácil. Ustedes deben haber escuchado hablar que con las personas que tienen insuficiencia renal, se les acumula el potasio. De hecho, se mueren porque el potasio sube. ¿Por qué? Porque el potasio produce aumento de la flacidez, dilatación y disminución de la frecuencia cardíaca y disminuye la excitabilidad cardíaca. ¿Escucharon alguna vez en las películas que lo mataron poniéndole un bolo de potasio, que le pusieron potasio para matarlo? Cuando le ponen potasio a la gente, lo que producen es eso. ¿Está bien? El corazón se para. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por el contrario, el aumento de calcio aumenta la contracción. ¿Está bien? Y disminuye la flacidez. El corazón está. Por eso le damos beta bloqueantes a las personas que tienen insuficiencia cardíaca. Bloqueamos que el calcio vuelva al sarcoplasma. Lo dejamos en el músculo. ¿Para qué? Para aumentar la contracción. ¿Me siguieron? ¿Sí? Y la hipernatremia, mucho sodio en sangre, hipernatremia, emia, sangre, hiper, muchos, sodio.
¿Está bien? Eso produce una depresión de la función cardíaca. Por eso es que las personas con insuficiencia renal tienen mucho problema, porque les sube mucho el potasio, ¿está bien? Les baja el calcio y les sube el sodio. Por eso es tan difícil controlarlo. ¿Me siguieron hasta ahí? Hello, ¿están despiertos? Vamos, vamos. Sí. Nivel de entendimiento en este momento de 1 a, pongan de 1 a 5. En qué situación están? Pongan en el chat. No, me están poniendo en el chat. Bien, perfecto. Ok, pregunta. ¿Va a hacer falta otro repaso la semana que viene? Por supuesto. Sí, por supuesto. Son caraduras, la verdad. La verdad. Sí, con C, encima. Bien, ok. Esto lo tienen que aprender. Se tienen que ir a leer al hiperQ el efecto del sistema simpático y el parasimpático. Está bien que está puesto acá, pero lo tienen que ir a estudiar. Porque hay cosas que le salen ya. Si yo les digo simpático, sube el simpático, ¿qué va a hacer? ¿Está bien? Simpático lo que va a hacer es tal cosa. El parasimpático tal otra. Entonces, tienen que ir a entender qué acelera, que es el simpático, y qué desacelera, que es el parasimpático. Ahora, fíjense que de todas formas, el sistema nervioso central también actúa. ¿Está bien? Pero actúa con otras cosas, porque puede haber algunos estímulos, por ejemplo, cuando ¿saben qué era el lóbulo? ¿Han escuchado qué es el lóbulo límbico? Que tenemos un lóbulo límbico, lo deben haber escuchado en algún momento. El lóbulo límbico es el que está muy vinculado a nuestras emociones, ¿está bien? Junto con el hipotálamo también. Entonces, estos pueden afectar el corazón. Por eso es que la gente que está con una depresión muy grande tiene bradicardia en general, ¿está bien? Actúa, pero actúa sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático y genera un efecto agregado a esto. También tenemos quimiorreceptores. Por ejemplo, el quimiorreceptor que detecta que yo estoy con mucha CO2 va a aumentar la frecuencia cardíaca. O el receptor de presión, el que tiene mucha presión arterial. Si yo tengo mucha presión arterial en sangre, ¿qué sería de esperar? ¿Que baje la frecuencia o suba la frecuencia? Piensen, el corazón está funcionando. El cuerpo detecta que hay mucha presión afuera en sangre. ¿Subirían la frecuencia cardíaca o la bajarían? La bajaría. Exactamente, bien, Ámbar, la bajaríamos. Porque si le subís la frecuencia cardíaca vas a empeorar el problema todavía. ¿Estamos? Bien, muy bien. Me encantó. Los ritmos, lo saben, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los ritmos? Sinusal, el que viene del nódulo sinusal. ¿Está bien? Pero sí aparecen algunas cosas interesantes que son ritmos ectópicos. Y los ritmos ectópicos tienen que ver con que hay una parte del músculo cardíaco o una parte del sistema de conducción donde hay un cortocircuito y se dispara un aumento de la frecuencia cardíaca. Fíjense ahí en el ejemplo. Mujer de 80 años con una frecuencia cardíaca normal de 85 latidos por minuto. Desde hace 3 días no puede caminar ni hacer ejercicio. Su frecuencia cardíaca es de 30. 30. 30. ¿Qué nódulo es el que está comandando o quién está siendo el que dispara los latidos? ¿El nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular o el haz de His? El sinusal. Ahora ventricular. La señora tenía Ventricular. 85 latidos por minuto y desde hace 3 días tiene 30 latidos por minuto. El haz de His. El ¿No es haz, el HAD? exactamente. Volvemos para atrás, volvemos para atrás, volvemos para atrás. Ahí está. ¿Sí? Entre 25 y 45. ¿Estamos? ¿Sí? Los que
achuntaron un punto en la prueba. Los que no, 0. Era súper fácil. Era simplemente recordar cuál era el nódulo que comanda cada uno de los latidos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Podría haber alguna pregunta de este tipo, quizás? ¿Puede hacer otra, por fin? Pues sigo con la misma, sigo con la misma. Mujer de 80 años, ¿está bien? Con una frecuencia normal de 85. Desde hace 3 días, cada vez que se levanta, se marea. Su frecuencia cardíaca es 45. ¿Qué nódulo está comandando su frecuencia cardíaca? ¿Qué número dijo? Ahí, 45. Ventricular. Claro, uno hace chiqui, 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 vuelvo para atrás, vuelvo para atrás. 45. Está entre 40 y 60. Entonces es el nódulo auriculoventricular. ¿Estamos? Pero, profe, ¿Pero qué? el haz de Higgs también sale que ya hasta 45. Sí, pero normalmente cuando lo tenga, es decir, está bien, entre 25 y 45. Yo te dije 45. Por lo tanto, si está marcándolo frecuentemente, lo normal es que sea el aurículo ventricular. El nódulo, la rama del haz de Higgs va a estar siempre menos de 45. ¿Está? Yo te diría que ahí, para tranquilidad de ustedes, no les voy a hacer una pregunta con una cosa en el borde, pero que les puedo hacer una pregunta de este tipo, sí. ¿Estamos? Sí, de mucho. El corazón como bomba, súper importante. Esto es súper importante que lo entendamos. Nos quedan poquito minutos. No, nos queda, ¿hasta qué hora les dije? Hasta las 20. Esto es súper importante, súper importante. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un minuto. Entonces, ¿cómo lo calculo? Volumen sistólico, la cantidad de sangre que saca el corazón en un latido por la frecuencia cardíaca. Si yo les dijera, señores, necesito que me calculen el gasto cardíaco de una persona que tiene 60 de frecuencia cardíaca y que el volumen sistólico es de 80. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 60 por 80. ¿Cuánto es 60 por 80? ¿Todos me siguieron, perdón? ¿Entendieron lo que dije? No. ¿Quién dijo no? La Yo, Fer. profe, Fernando. La Fer. ¿Qué es el gasto cardíaco, Fer? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que saca el corazón para mandar al cuerpo por minuto. ¿Cuánta sangre puede sacar el corazón? Lo que tiene adentro cada vez que late. No lo saca todo. Acordate que siempre quedaba un volumen residual. ¿Está bien? Entonces, si el corazón se llena en la diástole con 100 mililitros, 100 mililitros, y tiene un volumen residual de 40. ¿Cuánto es el volumen de eyección? Volumen total 100. Volumen residual 40. ¿Cuánto es el volumen de eyección? El volumen que va a sacar ese corazón por cada latido. Cri, 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 cri. Vuelvo a repetir. 60, Profe, Bien. en el chat, ¿Cómo? que en el chat estaban colocándolo. Ah, perdón, no estaba viendo el chat. Perdón. Soy yo el que está ahí paveando. Déjenme que ponga, voy a sacar esto para poner el chat. Un segundo. Ahí está. ¿Y dónde lo pusieron? 60. Perfecto. ¿Por qué? ¿Todos lo entendieron? ¿O hay alguien que no lo haya entendido? ¿De dónde sale el 60? ¿Cuál es el cálculo para 60? profe, yo no entendí. Perfecto. Ámbar, el volumen total de líquido que cabe en el corazón, en el ventrículo, solo en el ventrículo,
es de 100 mililitros. Es el volumen de fin de diástole. Es el volumen completo que le entró al ventrículo al finalizar la diástole. 100 mililitros. ¿Hasta ahí vamos bien, Ámbar? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, todos sabemos que cuando el ventrículo se contraiga, va a quedar sangre dentro del ventrículo. No toda la sangre sale cuando el ventrículo se contrae. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Perfecto. A ese volumen que queda dentro del corazón cuando el corazón se contrae se le llama volumen residual o volumen de fin de diástole. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese volumen de fin de diástole es 40 mililitros. Entonces, si yo sé que el volumen total del ventrículo al final de la diástole es 100 y sé que cuando se contrae quedan 40, ¿cuánto salió? 100 menos 40, 60. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, ya entendí. Perfecto. Entonces, ese volumen que salió, lo que eyectó el corazón, lo que el corazón sacó a la aorta, se llama volumen sistólico. Cada vez que hace, sacó 70 mililitros de sangre. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Se entendió? Cada vez que late, 70. Y sé que latió 65 veces. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Que es la multiplicación del volumen sistólico, lo que saca el corazón cada vez que late, por la cantidad de veces que late por minuto. ¿Cuánto sería? Háganla simple. Saca 60 centímetros cúbicos y late, se las voy a hacer simple, 100 de frecuencia cardíaca. ¿Cuánto sería el gasto cardíaco? Volumen sistólico 60 por 100 de frecuencia cardíaca. ¿Cuánto da eso? 6.000. Bien, ese es el gasto cardíaco, Ailén. ¿Se entendió? El gasto cardíaco, lo que el corazón produce para irrigar a todo el cuerpo. El corazón sacó 6.000 centímetros cúbicos, que es igual a ¿cuántos litros? 6. ¿Y por qué con tanta duda? 6, sí, sí, 6 litros. ¿Está bien? Así, con fuerza lo tienen que decir. 6 litros. Esto lo tienen que manejar bien. ¿Por qué lo tienen que manejar bien? Porque la pregunta puede venir en litros, o en mililitros, o en centilitros. ¿Sí? Vamos a hacerla fácil. La pregunta les va a venir o en mililitros o en litros. Porque soy bueno, porque los quiero. Por eso les voy a hacer la pregunta en esos dos. ¿Está bien? Porque centilitros por ahí se me van a confundir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Profe, ¿Qué pasa? ¿y el cálculo del gasto cardíaco es sí o sí en mililitros o es en litros? Se puede expresar en cualquiera de las dos, por eso te estoy diciendo que se puede expresar en las dos cosas, depende cómo te lo planteen. Te pueden decir, el gasto cardíaco fue de 5 litros. ¿Cuántos mililitros son? Nada, ya. 5.000. ¿Cuánto? Hágalo el litro mejor, profe. No, no, 5.000. porque 5.000. Lo que pasa es que por ahí te va a dar fracción, entonces por ahí es mejor que sea en mililitros. Pero tienen que practicar esto, si es súper fácil. ¿Está bien? ¿Ok? No es tan difícil. ¿Estamos de acuerdo? Así, aparte es mejor que se estresen ahora y sepan que viene de cualquiera de las dos formas para que cuando les llegue la pregunta no se pongan nerviosos y respondan bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien con las dos de arriba? Gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cri, 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 cri. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora, las dos de abajo, lo que tenemos que entender, perdón, acá, lo que tenemos que entender, ¿dónde? ¿Qué pasó acá?
es que el volumen sistólico, la cantidad de sangre que saca el corazón en cada latido, depende de 3 cosas. Esto es súper fácil. Depende de la precarga. ¿Qué es la precarga? La cantidad de sangre que se le llenó el ventrículo. Si yo lleno poco el ventrículo, ¿cuánta sangre va a salir? Poca. Es lógico, ¿no es cierto? Si yo le pongo poca sangre, va a salir poca. Si la potencia del corazón, perdón, una pregunta. ¿Ustedes escucharon alguna vez esto de inversamente proporcional? ¿Saben lo que significa? Inversamente proporcional. ¿Alguien se anima a explicármelo en simple? Si uno se afecta al otro también. No, no sería eso. En realidad, inversamente proporcional es que cuando algo sube, lo otro baja. ¿Se entendió? Y directamente proporcional es que si esto baja, el otro baja. ¿Se entiende, Luis? Sí, profe. Directamente proporcional es que si yo lo subí por 2, el otro va a subir por 2. ¿Está bien? Inversamente proporcional es que si subo 2, va a bajar 2. Es a la inversa. Entonces, si yo le pongo poca sangre al corazón, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? Si le lo lleno poco el ventrículo, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? Llenamos poco la cavidad, hay poca sangre dentro del ventrículo. ¿El volumen sistólico va a ser el mismo o va a ser bajo? Bajo. Bajo, va a ser bajo. Por lo tanto, la relación con la precarga es directamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? Si bajo a la precarga, baja el volumen sistólico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con lo siguiente. Potencia de contracción. Se está contrayendo bien este corazón. ¿Qué pasa si el corazón tuvo un infarto? ¿Va a sacar la misma cantidad de sangre el corazón si tiene poca fuerza de contracción que si tiene mucha fuerza de contracción? No. ¿Sí? Exactamente. Cuanto menos, sí, si tengo poca fuerza, menos volumen. Si tengo mucha fuerza, más volumen. Pregunta, ¿es directa o inversamente proporcional? Menos fuerza, menos volumen. Más fuerza, más volumen. ¿Directa o indirectamente proporcional? Directa. Directamente proporcional. Por lo tanto, si sube la potencia, aumenta el volumen. Si baja la potencia, baja el volumen. ¿Se entendió? Entonces resulta que estos dos van con el mismo sentido. Si aumenta, aumenta. Si aumenta, aumenta. Ahora, ¿qué pasa si yo la poscarga es la fuerza que tiene que hacer el corazón para sacar la sangre, para abrir las válvulas y lograr que la sangre salga a la arteria? Hablemos de la aorta. ¿Qué pasa si aumenta la presión arterial y la persona tiene 200 de presión arterial? ¿El corazón va a tener que hacer más fuerza para sacar la misma sangre? Sí. ¿Y va a poder sacar el mismo volumen sistólico? ¿Va a poder sacar la misma cantidad de sangre cuando la puerta se le abre poquito y se le cierra rápido? ¿Entienden esto? Cuando aumenta la poscarga, cuando la resistencia después de las de las arterias, de las válvulas aórtica o pulmonar aumenta, baja el volumen sistólico. Por eso es que el hipertenso tiene problema cardíaco. ¿Por qué? Porque el hipertenso le cae el volumen sistólico, disminuye el volumen sistólico. Por eso el hipertenso tiene la frecuencia cardíaca alta, porque compensa
la disminución del volumen sistólico aumentando la frecuencia cardíaca. Es muy raro que una persona que tenga hipertensión no tenga una frecuencia cardíaca alta. ¿Por qué? Porque está compensando lo que el corazón no puede sacar de volumen sistólico. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Este tema es fácil o difícil? Houston, Houston, Houston. Este tema, pregunto de nuevo, ¿es fácil o difícil? Acá Más o menos. en el chat dicen todos fácil, 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 fácil. Término medio. Bien. ¿Qué hay que hacer con esto? Estudiar. Estudiar muy bien en el I por Q. Esto se explica, si me preguntan a mí, después que lo estudiaron en el I por Q, hay que ir a estudiarlo al compendio o a la clase. Vamos a seguir con la clase para que veamos cómo funciona. Voy a seguir con la clase. Acá se explican las cámaras del corazón. ¿Será importante entender las cámaras del corazón? Sí, porque acá volvemos a darnos cuenta que acá tengo un ventrículo y esta es la cantidad de sangre que puede entrar. Pregunta, si un ventrículo se hipertrofia, aumenta de tamaño, ¿el volumen de sangre que va a poder entrar dentro del ventrículo en la diástole va a ser el mismo o va a disminuir? ¿Aumentó la masa muscular? Va a disminuir. Va a disminuir, tal cual. Va a disminuir. Por eso tenemos que entender bien esto. El tema de las válvulas, tienen que entender muy bien cómo funcionan. ¿Está bien? Esto no lo paso porque es relativamente fácil. Y esta es la parte clave de toda esta historia donde Koenig, obviamente Koenig va a volver a dar otro repaso sobre esto, o probablemente les haga una grabación. Acá viene la parte que les encanta a ustedes, que es la de los dibujitos, ¿no? Entonces, acá tenemos el ciclo cardíaco. Y en el ciclo cardíaco lo que tenemos es que en el ciclo cardíaco tenemos una diástole, donde está relajado y donde se llena, y una sístole, donde se contrae y hay eyección de la sangre. Cuando termina la diástole, se relajan, las válvulas aurículo-ventriculares están abiertas, por lo tanto se permite llenar el ventrículo. Cuando se cierran las aurículo-ventriculares, hay una contracción que se llama isovolumétrica, porque esa contracción se da sin que todavía se abran las válvulas aórtico y la válvula pulmonar. Antes de empezar la eyección, está esa contracción isovolumétrica. Cuando se abren las válvulas, el corazón está sacando sangre. ¿Hasta cuándo las va a sacar esa sangre? Hasta que se vuelvan a cerrar las válvulas. Y esto se da en un momento. Después de que se saca la sangre, sale sangre por la aorta, se vuelven a cerrar las válvulas. Y vuelve a haber un momento en que todas las válvulas están cerradas. En el momento que todas las válvulas están cerradas y baja, cae la presión, antes de que se abran las aurículos ventriculares, tengo otro isovolumétrico. No cambia el volumen, cambia la presión. Vamos a verlo con más detalle. Este les encantaba, ¿no? Pero lo vamos a pasar de acá. Primera cosa, ¿entendieron esto de la presión? Es importante que entiendan que cuando se contrae el ventrículo, se abre la válvula, sale la sangre, se distiende la aorta, pero después, cuando estoy terminando esto, se va a cerrar esta válvula. ¿Por qué se va a cerrar? Porque la aorta, que es elástica, va a hacer que haya presión y que vuelva esa presión y por lo tanto se van a cerrar estas válvulas. Y acá viene la relación que tenemos que entender entre el electrocardiograma y esto es un tema de secuencia. Entonces yo tengo que estar, a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a seguir. Antes está la línea abajo. Empieza la onda P. ¿Cuándo empieza la onda P? Cuando se empieza la despolarización de la aurícula. ¿Está bien? Cuando la onda P ya está, la onda P significa que se despolarizó la aurícula, se da el momento en el que se da la contracción de la aurícula para que se llene
el ventrículo de sangre. Después de eso viene el QRS. ¿Qué es el QRS? La despolarización del ventrículo. Eso significa que se empieza a contraer. Cuando se empieza a contraer, se va a cerrar la válvula las auriculoventriculares por una cuestión de presión. Yo esto lo repetí muchas veces. Las válvulas se cierran porque tiene un mecanismo eléctrico o se cierran por la presión de las cavidades. Por presión. Por la presión de las cavidades. Entonces, yo vuelvo a tener acá, sigue el QRS y empieza la repolarización. Durante la repolarización, los ventrículos están contrayéndose. ¿Está bien? Están contrayéndose hasta que logran hacer que se abra y empieza a salir la sangre. Lamentablemente para ustedes, ustedes tienen que establecer la relación entre lo que pasa en el corazón y lo que pasa en el electrocardiograma. Dicho esto, pregunta, ¿tienen que empezar estudiando esto o primero tienen que empezar estudiando la relación de cómo es el flujo de sangre, qué válvula se abre primero, qué válvula se abre después? ¿Qué creen que es mejor? ¿Estudiar todo junto de una o primero entender qué pasa, ¿está bien?, con el flujo de la sangre, qué pasa con las válvulas y después relacionarlo con esto? Tilde la segunda opción, ¿está bien? ¿Qué es lo que van a ver ahora? ¿Estamos? Porque claro, ver todo esto junto marea. Ahora, lo que tenemos que entender es que necesitamos entender qué pasa todo esto al mismo tiempo. Y esto es lo que muestran estos gráficos, que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Yo tengo dos grandes momentos con el ciclo cardíaco, diástole y sístole. ¿Está bien? Y tengo que entender qué pasa en los dos momentos. Acá lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a empezar al final de la diástole. ¿Qué es lo que sucede al final de la diástole? La contracción de la aurícula para terminar de llenar el ventrículo. ¿Lo ven ahí? Vamos, un esfuerzo más. 15, 20 minutos más de esfuerzo. Despierten, vamos. No, los familiares de ustedes deben estar diciendo un loco el profesor este. Pero bueno, no importa. ¿Qué le va a hacer? Con tal de que aprendan. ¿Se ve esto? ¿Están ahí o se fueron? Me dejaron solo. ¿Están ahí? Sí, se ve, profe. Sí, sí. Entonces, final de la diástole. Final de la diástole. Ojo, ¿y qué pasa por qué se produce esta contracción? Ah, porque antes estuvo la onda P, que era la despolarización de la aurícula. Perfecto. Entonces, después de la onda P, va a venir esto. Y en este momento va a venir todo esto y acá está abierto, perfecto. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Lo que pasa inmediatamente después es que se cierran las auriculoventriculares. ¿Qué ruido se asocia al cierre de las dos auriculoventriculares? ¿Cuál es el ruido? El loop corresponde ¿a quién? Al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se cierran, por eso sentimos el S1, el primer ruido. Acá se va a empezar a contraer el ventrículo porque acá ya se despolarizó y por lo tanto está empezando la contracción. Y la contracción está con las válvulas aórtica y pulmonar cerradas. Es decir, las cuatro válvulas, todas las válvulas están cerradas. Aumenta la presión, sube la presión. ¿Hasta qué punto? Hasta que, fíjense, justo acá está marcado, hasta los 80 milímetros de mercurio. Quiere decir que va a subir la presión hasta que la presión dentro del ventrículo sea mayor que la presión en la aorta, que la presión mínima en la aorta. En ese momento se abren las válvulas, empieza a salir la sangre a chorros, con fuerza, porque se está contrayendo y hay mucha sangre. Esta es la fase eyectiva. Acá tenemos el máximo nivel de eyección. Este punto que estoy ahí donde está la flechita, ¿esa será la presión arterial máxima? ¿La sistólica? Sí, ese es el punto. Ojo,
Esto corresponde con el periodo de relajación, porque antes se dio la despolarización, se inició la contracción y va a seguir. Ahí va a seguir saliendo sangre. Va a seguir la contracción, va a seguir, va a salir cada vez menos sangre. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que la presión en la aorta vuelva a ser mayor y vuelve y cierra las válvulas. Cuando cierra las válvulas, se vuelve a producir otro periodo, pero acá está vacío esto. Acá ya no hay sangre porque salió antes. Acá estaba terminando de salir, se cierra y acá está vacío. Y por lo tanto acá se produce una baja de presión porque no hay sangre. Están vacías los ventrículos. Vacía, baja la presión. ¿Hasta qué momento? Hasta un momento donde la presión dentro del ventrículo, ¿está bien?, es menor que la que pasa en la aurícula. Y en ese momento se abren las válvulas auriculoventriculares y se llenan los ventrículos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que, ¿no es cierto?, se siguen llenando y vuelve a pasar lo mismo con lo que empezamos. ¿Se entendió? Por eso hablamos de ciclo. Ciclo. Esto se repite cada latido. ¿Se entendió? Voy a hacer yoga. Voy a respirar hondo. Llene sus pulmones. Tómelo con calma. ¿Estamos, gente? ¿Se entendió? Sí. ¿Y son capaces de repetirlo? No, Bien. profe. No me pido. Claro. Alejandra, me encantó. Es decir, ese no es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la forma de aprender esto? Empezar a hacer lo mismo que acabo de decir. Ponerse, por eso se los puse con todos los pasos. Entonces, ustedes lo que tienen que venir a hacer acá, lo que van a hacer, más que tratar, lo que no, voy a decirles lo que no deben hacer. Yo no trataría, perdón, se me fue para el carajo. Yo no trataría de hacerlo con este gráfico. Si bien se puede hacer, pero les va a ser más complejo. Lo ideal es que ustedes agarren y digan, vamos a ir paso a paso, porque Connie dijo que había que ir paso a paso. Primero, partamos desde la contracción de la aurícula y voy mirando y digo, ok, se contrae la aurícula, la onda P estaba antes, llega hasta acá, fíjate, acá se da un pequeño saltito en la presión, acá la presión, ¿qué es esto? Tal cosa, la presión no sube, la presión empieza a subir después, ahora empieza a subir. Cuando se empieza, ya se cerraron las válvulas y empieza la contracción, empieza a subir la presión. Perfecto, es esto que se ve acá. Pero no cambia el volumen. ¿Por qué? Porque están cerradas las válvulas. Y por eso es que se ve que el volumen no cambia. Después, acá, perdón, ahí, en este punto, ¿está bien? Está subiendo. Acá empieza a salir la sangre. Por eso es que baja esto, porque cae el volumen. Y esta es la presión. Sube la presión hasta la presión máxima. Perfecto. ¿Y esto con qué corresponde? Con esta parte del electrocardiograma. ¿Hay algún ruido? Acá no, porque las válvulas están abiertas. En lo normal podría haber un soplo, pero acá no estamos hablando de patología. Sigue saliendo la sangre. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde la presión, ¿está bien?, en la aorta es mayor que la presión dentro del ventrículo, por lo tanto se cierran las válvulas. Perfecto. ¿Y acá qué pasa? Baja la presión. Baja la presión porque no hay líquido ahí. Se relaja el corazón porque está en repolarización. Ojo. Cuando se cerraron las válvulas, se sintió el segundo ruido. Cuando se cerró la aorta y la pulmonar, DUP. LUP, primer ruido. DUP, segundo ruido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y después qué pasa? La presión dentro del ventrículo sigue cayendo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que se abren de nuevo las auriculoventriculares. ¿Qué va a pasar acá? Mira cómo aumenta el volumen. Aumentó el volumen. Y claro, huevón, si se está llenando, entonces aumentó el volumen. ¿La presión aumenta? No, no mucho, porque se llena de líquido, pero no hay contracción. Va a aumentar cuando empiece la contracción. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, ¿Cuántas veces lo van a hacer de atrás para adelante y de adelante para atrás esto? Varias, ¿no? ¿Estamos? Ok. Después está este gráfico. Este gráfico es maravilloso, maravilloso. Este es un gráfico de presión-volumen. Yo generalmente digo, esto se los voy a exigir cuando veamos fisiopatología. Eso es lo que decía hasta el año pasado. Pero ahora se los voy a explicar. Este es un gráfico que muestra cómo cambian los volúmenes dentro del corazón. En el punto A se abre la válvula auriculoventricular. Se abrió. En el punto A se abre la auriculoventricular. Por lo tanto, fíjense cómo entre que se abre la auriculoventricular se llena el corazón. De 50 pasó a 100 milímetros de mercurio, a 80. En el punto B se cerró. Y entre el B y el C lo que ocurre es la contracción isovolumétrica. En el punto C se abre la válvula aórtica y acá fíjense qué interesante. Entre el C y el D se da la eyección de sangre. Sale sangre. Hay contracción y sale sangre. Por lo tanto, si se fijan, cuando sale sangre, baja el volumen dentro del corazón. ¿Está bien? Pero sube la presión. Esto es presión. Entonces, este es un gráfico muy bueno que muestra que cuando empieza todo esto, cuando se abren las válvulas auriculoventriculares en el punto A, la presión es mínima. Va a aumentar muy poquito porque se llena de líquido. Lo que cambia mucho es la cantidad de líquido dentro del corazón. Cuando empieza la contracción en el punto B, sube la presión. Fíjense, pasó de nada, de 15 hasta casi 80. Ah, qué interesante, mira, 80, justo 80. Y en C, 80, se abrió y se siguió contrayendo. Entonces bajó, sale sangre, pero aumenta la presión. ¿Hasta qué punto? Hasta que termina la eyección de sangre, con más presión. En ese punto vuelve a caer la presión. ¿Se entendió? Este es un gráfico que se usa para hacer, lo vamos a ver, por eso digo, cuando veamos más la patología, que tiene que ver específicamente con qué es lo que pasa cuando el corazón falla. De nuevo, un ejercicio muy simple. Gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco es volumen sistólico por lo que sucede en una hora. ¿Qué lo altera? La precarga, la potencia de contracción y la poscarga. Y ahí tiene un ejercicio. La frecuencia es típicamente 72, por lo tanto 70 milímetros, por lo tanto 70 por 72, lo que va a terminar dando es 5 litros de sangre por minuto o 5.000. ¿Estamos de acuerdo? Ahí les explica un poquito más qué es el gasto cardíaco y los conceptos clave. Este gráfico, les vuelvo a insistir, este gráfico es interesante porque permite que uno lo vaya pensando y por lo tanto tienen que tratar de entenderlo. Se los voy a volver a repasar con más dinámica. Pregunta. ¿Todo esto que expliqué estará en el MAA, en el material de apoyo y en los videos también explicado? Cri, cri, cri. Sí. Sí. ¿Está bien? Entonces, agarro el I por Q. Estudio del I por Q. Voy al PowerPoint. Veo en el PowerPoint. Refuerzo en el I por Q. Fíjense que yo lo puse acá abajo. Voy a avanzar. Después está explicado. Esto lo tienen que leer, porque hay 4 conceptos que tienen que manejar. Precarga. ¿Qué era la precarga? La cantidad de sangre que llena el ventrículo. Todo lo que se llena la sangre antes del ventrículo. La precarga está asociada con la ley de Frank-Starling. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? Que cuanto más se estira el sarcómero, más va a aumentar la contracción. Así de simple. Cuanto más se estira, a ver si lo pongo ahí, cuanto más se estira, más contracción. Si lo estiro poquito, poca contracción. Poquito, poquito, poquito. Lo estiro mucho, más contracción. ¿Estamos de acuerdo? Ley de Frank-Starling. La precarga, que la vimos, y la contractilidad, que es otra cosa. Es la fuerza con la cual se va a hacer la contracción. ¿Está bien? Que tiene que ver con la cantidad de calcio intracelular, con la cantidad de calcio que se mantiene para dentro del corazón. Ahí hay una explicación para que lo vean. ¿Qué sube la contractilidad?
los inotrópicos, que son las drogas, los digitales, que son otra droga, las catecolaminas, los simpático-miméticos. Simpático-miméticos son todas las drogas que hacen como si fuera el sistema simpático, remedan el sistema simpático. Las teofilinas, todo esto que nos ponemos, aumenta la frecuencia cardíaca. Es más simple, el calcio y la cafeína aumentan la frecuencia cardíaca. Conix toma todos los días, yo todos los días a la mañana me preparo café de grano. Y me voy a clase, entonces me ven con el termo, el amarillo. Yo ya me tomé una taza de café antes de salir de casa y voy con ese termo que tiene 750 centímetros cúbicos con café. Y me tomo todo a la mañana. Por lo tanto, Conix tiene siempre la frecuencia cardíaca más o menos en 100, cercano a 100. ¿Por qué? Porque tomo mucha cafeína. ¿Está bien? Al contrario, la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, algunos fármacos, los beta bloqueantes, bajan la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Estamos los barbitúricos, el alcohol. Esto para explicar el retorno venoso. Y la poscarga es otra cosa importante. Es la fuerza contra la cual se contrae el músculo cardíaco. Es la fuerza que se le opone al corazón para sacar sangre. Por lo tanto, la poscarga tiene que ver con cambios en el volumen ventricular. Si se engrosa la pared, va a disminuir la poscarga. Vamos a ver, vamos aquí. Ahí viene lo del sistema nervioso y yo creo que estamos, ¿no? Ah, esta me encantó. Una crisis hipertensiva. Piensen, ¿no? Piensen. Ya estamos terminando, ¿eh? La primera parte la terminamos. Una crisis hipertensiva con una presión arterial de 90 a 120. ¿Qué va a ocasionar? Sí. Ahí. El que lo vio y el que no lo vio, no lo vio. Aumento de la precarga, disminución de la precarga, aumento de la poscarga o disminución de la poscarga. ¿O no tiene influencia? ¿Cuál era? Aumento de la poscarga. ¿Por qué? Porque subió la presión. Le va a costar más al corazón sacar la sangre. ¿Se entendió? ¿Sí? Están dormiditos ya están cansados. ¿Sí? Entonces, en general, lo que yo recomiendo es primero ver esto y después ver los videos. Estudiar primero y después ir a estudiar el video. Y la otra cosa que recomiendo es, ¿se acuerdan que les dije que tenían que hacer un resumen de esto? ¿Se acuerdan? No me dan. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Lo habrán hecho, supongo, ya estará listo. ¿Sí? No. No, yo sí lo supuse perfectamente bien. De esto tienen que hacer un muy buen resumen, porque este material, que es lo que dice el video, les va a ayudar a tener los conceptos claves. Acá se explica lo del movimiento, ¿está bien? Del corazón. De nuevo hay un resumen. Acá está el famoso tema este que veíamos recién. Todo lo que tiene que ver con el gasto cardíaco y la explicación. Y después viene lo que tiene que ver con específicamente las fases del ciclo cardíaco, que a mí me encanta. Pero acá está explicado muy bien. ¿Está bien? Y finalmente aparece la relación con el electrocardiograma y con las derivaciones del electrocardiograma. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Siendo las 19:53. Por suerte no llegó mi señora todavía, porque si no me estaría puteando. Les aviso. Ustedes son los culpables de que mi señora se queje de su marido. Que soy yo. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Sirvió o no sirvió el repaso? Sirvió, Sí, profe. ¿Estamos? Hay que poner foco, hay que concentrarse en algunas cosas. Insisto, no es clase, es repaso. Es para insistir en qué cosas hay que poner foco. ¿Qué nos faltaría de ver? Lo de circulatorio, yo voy a hacer otra clase, ya les voy a decir cuándo, de respiratorio. Porque lo de circulatorio es fácil. Lo de circulatorio, lo que está en la PPT de circulatorio es fácil. Y si estudian el I por Q, lo de circulatorio lo tienen súper claro. ¿Estamos? Lo de respiratorio no, me interesa más repasar cosas que vimos o que tenemos que entender. Fundamentalmente me interesa que veamos bien esto de cuándo es acidosis, cuándo es alcalosis, cuándo es acidosis respiratoria. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa parte es importante que la repasemos. El resto es relativamente fácil en términos de ver mecánica respiratoria, ver los volúmenes y ese tipo de cosas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí.
Sí, profe, sí, sí. Sí, sí, se van a sacar un 7. Yo les tengo fe. Con que se saquen 5 estaríamos bien. Con un 4,2, 4,3, muy bien. También. ¿Estamos? Ok. Listo, gente. Nos vemos. Mañana tengo que ir a la universidad. Después tengo que ir a Casa Central. Así que no sé si los voy a ver cuando anden por allá. Pórtense bien, no hagan lío. ¿Estamos? Buenas noches. Ya, profe, gracias, chao. Chao, profe, gracias.